Ya estamos en comunicación con mi queridísimo doctor Héctor Frisby hasta Colorado, y hoy un tema pues polémico, de esos de mucha discusión, que tienen que ver mucho también con los distintos puntos de vista. Cuando un médico que pues jura salvar vidas puede negarse a ejercer su profesión. Pues en Nuevo León se acaba de aprobar una directiva en este sentido, y desde luego buscamos siempre la opinión de nuestro querido doctor Frisby, que además de ser un tema no necesariamente científico, sino aquí ya cae más en la parte legal, filosófica, de la ética profesional. Siempre tenemos un excelente referente con nuestro querido doctor Héctor Frisby. ¿Cómo estás, mi querido doc? Bienvenido. Muy bien, buenos días a todos. Este es un tema muy interesante y a mí siempre me han importado mucho y se me han hecho muy valiosos las discusiones y las conversaciones respecto a los aspectos éticos del ejercicio de la medicina. Es una profesión maravillosa, pero como es una profesión que implica el principio de la vida, calidad de vida, el trato con seres humanos, tiene una variabilidad prácticamente infinita, interminable, porque cada ser humano tiene necesidades muy particulares, tanto desde el punto de vista de quien provee el servicio como de quien recibe el servicio. Entonces la gama de variantes es muy grande, podríamos decir que es infinita, tanto el número de personas. Entonces, es muy importante que cuando nosotros tenemos conceptos de ética médica, los tengamos muy claros, muy consolidados, y además que tengamos muy claro cuál es el contexto de ética profesional individual y cuál es el contexto de ética institucional, que son dos conceptos completamente diferentes y no deben confundirse y no deben imbrincarse uno con el otro. Porque si empezamos a hacer un traslape de hasta dónde llega la institución y dónde empieza el individuo, podemos caer en errores muy graves. Uno de los problemas que tenemos más graves en México es que tenemos un sistema de gobierno, y cuando digo gobierno no me refiero al gobierno, al gobierno en sí, me refiero a gobierno como verbo, como la gobernanza. Nosotros tenemos un concepto mental en que el control, la gobernanza de una institución o un servicio de salud o un servicio educativo, todo esto siempre tiene que regirse con base a una persona, a lo que piensa una persona, y hemos tenido casos fatales en México que ni siquiera esa persona es la que decide. La que decide es la esposa del gobernante. Entonces, eso es un problema muy grave que hay en México. Cuando el confesor de la esposa, ¿no? Un sistema político, un plan de gobierno tiene que obedecer al gusto y a la satisfacción de una persona, se pierde este carácter de universalidad que les platicaba desde el principio. Nosotros no podemos tener un concepto único de ética o un concepto único en un contexto de servicio público. En lo que sucedió particularmente en Nuevo León, a mí no me parece mal, y les voy a platicar por qué. Porque como individuos, las personas tienen que estar protegidas en un contexto legal. Esta ley no aplica a las instituciones. Una institución del gobierno está obligada a ofrecer servicios a una gama de maneras de pensar, de creencias muy amplia, tanto como existan dentro de una sociedad. El hospital está obligado a ofrecer por turno a personas que tengan objeción de conciencia para realizar determinados procedimientos y a personas que no lo tengan. El que está obligado es el hospital, la institución, no el individuo. Cuando esta persona va a contratarse en el hospital, lo correcto sería que se le diera una lista y dijera, mira, esto es el catálogo de procedimientos que ofrecemos, no tenemos limitaciones de tipo religioso porque no somos una institución religiosa, no somos una entidad privada,
somos una entidad pública y todas las instituciones públicas de salud y de educación estamos obligadas a ofrecer un servicio que su catálogo prácticamente no tiene restricciones. Entonces, lo que hacemos es que te damos esta lista porque aquí practicamos abortos, aquí creemos en la eutanasia, creemos en la ortotanasia, aquí, en fin, aquí hacemos todo esto en este hospital. Si tú tienes objeción respecto a alguno de estos procedimientos, márcamelo aquí, para que yo cuando haga los turnos de servicio en mi hospital pueda ofrecerle a la gente que es realmente quien está pagando por el servicio a través de sus impuestos, que tenga la posibilidad de llegar al hospital y que el hospital está obligado a ofrecer todos los servicios en todos los turnos. Entonces yo ya voy a tener que repartir a mis empleados en todos los turnos, que haya gente que tenga objeción de conciencia, porque así fue educado, en eso cree, y así esa persona está convencida. Y sería muy respetuoso que yo quisiera que esa persona cambiara, o que quisiera que la otra persona que no tiene objeciones de conciencia respecto a las cosas, a otros objetos de atención, lo empezara a tener. Como individuo se tiene derecho a tener objeción de conciencia, pero como institución pública no. Ahora, si yo voy a un hospital privado que tiene fondeo por parte de un grupo de personas que son muy religiosas y hay una serie de servicios que no se ofrecen en ese hospital privado, entonces probablemente como médico yo tengo más afinidad para trabajar en ese hospital y no quiero trabajar en un hospital público porque no quiero que se me invite en algún turno a realizar un procedimiento que yo no estoy de acuerdo en hacerlo. Finalmente es un procedimiento médico que tiene sus indicaciones y tiene sus indicaciones médicas, tiene indicaciones como procedimiento, haciendo a un lado todo el contexto ético, moral, educativo, de principios, como procedimiento, como una técnica quirúrgica. Tiene sus dificultades, tiene sus requerimientos, tiene sus necesidades de seguir pasos de un procedimiento, y si yo estoy entrenado lo puedo hacer. Por ejemplo, la realización de abortos, yo nunca he hecho uno, yo no creo que se solucione nada con eso, pero eso es una convicción muy personal y eso es una conversación que tendría que ser en un contexto más privado, porque es impertinente, imprudente e irrespetuoso que yo dé mi punto de vista. Sin embargo, yo estoy entrenado para realizar abortos, yo los hice por personas que llegan con abortos incompletos, con lo que se llaman embarazos anembriónicos, es decir, que una mujer se embaraza, pero no hay bebé ahí adentro, no es un embarazo psicológico, se llama embarazo anembriónico, o sea, el código genético no alcanza para formar un bebé, nada más se forma el saquito con un pedacito de placenta y todo esto, pero no se forma bebé. Esas mujeres tienen que someterse a un legrado, a un aborto. Yo sé hacer ese procedimiento, es algo muy sencillo, como procedimiento, no tiene grandes complicaciones, se necesita un entrenamiento muy importante, no lo puede realizar gente improvisada, y es por eso que para proteger a las personas que solicitan ese servicio, es que se tiene que ofrecer a la gente para que no haga uso de servicios improvisados de abortos, porque también me tocó ver personas que se realizaban procedimientos en sitios sin preparación, o incluso ellas mismas leen o les dicen que cómo se lo pueden hacer y se van a internet y todo este tipo de cosas. Entonces llegaban a veces muy graves al hospital y había que atenderlas y había que resolverles el problema. Entonces, pues bueno, eso es algo que está obligado el hospital público a ofrecer. Recuerden que yo fui director de un hospital público, yo siempre tuve que actuar con respecto al marco legal, el marco legal del estado en el que estaba el hospital, que era el estado de Guanajuato. No estaba todavía tan avanzado esto del derecho al aborto, no sé si en Guanajuato esté autorizado, porque es un estado que tiene arraigos muy religiosos, que es otro pequeño capítulo que les quiero comentar. Desafortunadamente, durante mucho tiempo la gobernanza de nuestro país estuvo muy vinculada a las iglesias, particularmente a la Iglesia Católica, pero a las iglesias. Y esto es bastante poco recomendable, porque el creer en Dios, independientemente de que creamos o no creamos, el creer en Dios contextualiza al ser humano en una porción de pensamiento subjetiva. El creer en algo que no es visible o tangible, como Dios, como la vida eterna, como la salvación, como el acompañamiento del Espíritu Santo y todo este tipo de cosas,
Son conceptos muy subjetivos que hay personas que deciden no creer en ello, y eso tenemos que respetarlo como hospital público y ofrecerle ese servicio a esas personas que piensan así. El problema estuvo también que mucho tiempo las entidades religiosas estuvieron vinculadas al ejercicio del poder, y eso obligaba de alguna manera a que la gente que estaba en el poder se vinculara con esas iglesias y adoptara las creencias de la religión y las quisiera aplicar a políticas de Estado, a políticas de salud, a políticas educativas. Y eso ha existido desafortunadamente en México por lo menos en los últimos 60 o 70 años. Entonces eso es un problema muy grave, y esta ley de objeción de conciencia me parece que incluso robustece la libertad de las personas, porque libremente los médicos, las enfermeras, todas las personas involucradas en el servicio, las afanadoras, todo el mundo que está involucrado en la atención a los pacientes puede con libertad decir: yo tengo objeción de conciencia. Entonces se hace una lista de empleados con objeción de conciencia, se hace una lista de empleados sin objeción de conciencia, se establecen turnos mixtos y se ofrecen todos los servicios en todos los turnos. El problema es cuando esta conversación se torna visceral, y entonces es que si está en contra del aborto, está en contra de las mujeres, si está en contra de la libertad. No podemos hacer eso, no debemos hacerlo por la salud de la conversación, no debemos hacer eso. Debemos de tener muy claro que una institución pública está obligada a hacerlo, y qué bueno que se hable, y qué bueno que se dé un marco legal, porque así como hay gente que va a salir y va a decir yo tengo objeción de conciencia, van a salir algunas otras personas y dicen yo no la tengo, y eso no la hace ni mejor ni peor, la hace diferente, y entonces de esa manera podemos ser más inclusivos. Es como salir del closet moral, o sea, porque hay mucha gente que dice no, yo soy muy incluyente, yo respeto, bueno, siempre y cuando pienses esto como yo. Pero si te sales de ahí, entonces ya no soy tan incluyente, ya no soy tan tolerante, ya no soy tan respetuoso, porque todos los que piensan diferente a mí son tontos, son estos, son lo otro. Y entonces empezamos a adjetivizar nuestra conversación, y eso no es saludable absolutamente para nadie. Entonces, esta ley de objeción de conciencia me parece muy saludable, y en muchos países existe. En muchos países, y estoy hablando de países de un nivel intelectual, Finlandia, Dinamarca, hay médicos que tienen convicciones religiosas y que se sabe en su solicitud de empleo, marcan en un cuadrito, ponen una palomita y dicen yo no hago abortos, yo no creo en la eutanasia, yo no. Entonces quien organiza los turnos de trabajo mezcla y dice, ¿sabes qué? Al doctor X no lo pongas junto con el doctor B, porque X y B tienen la misma convicción, entonces si llega un paciente solicitando este servicio, no se lo vamos a poder ofrecer. Trata de que eso no se combine. Entonces ya se pueden hacer ese tipo de planteamientos, pero siempre y cuando, bueno, pues la persona pueda expresarlo libremente y que no tenga un contexto emocional, adjetivizado, visceral, y que se pueda hacer una planeación y que no dependa de que si el director es compadre o si el obispo va a comer a su casa los domingos, entonces mientras este director sea el director del hospital, pues no se va a hacer ningún procedimiento, las enfermeras se tienen que poner pantalones o falda por debajo de la rodilla, tienen que ver al piso y tienen que decirle sí señor a todos los hombres. Entonces no se vale que eso sea una política institucional, eso es lo que no se vale. Así es, mi querido doctor Frisby, ojalá y que estos principios prevalecieran en cada acto y en cada relación interpersonal y laboral, o sea, tan sencillo como el principio de respetar la individualidad y de quienes piensan diferente, ¿no? Como dices, no adjetivizarnos. Cada quien tenemos el derecho de mantener nuestras convicciones, quizá para el otro sean prejuicios, pero los tienes que respetar, o sea, los tienes que respetar. Esto se traslada incluso el caso extremo en las Fuerzas Armadas, ¿no, doctor? Parece increíble que incluso un soldado pueda negarse en determinado momento a ir al combate porque pues él no quiere matar a determinada etnia o porque le parece que el asunto es
ilegal o un crimen, aplica incluso la objeción el principio de la objeción de conciencia en cada una de los actos de la vida, y desde luego en el tema de la salud no puede ser ni tendría por qué ser distinto, ¿no? Un médico que... Cada profesión tiene su contexto ético. Hay muchas cosas que tú como periodista no te lo permite tu conciencia seria, y otros periodistas que sí lo harían. Así es, doctor. Cada profesión tiene un contexto de objeción de conciencia. Claro. Estoy leyendo un comentario que pone aquí Quetzali, con todo respeto, es una mentira lo que ella está escribiendo ahí. Ella ahí dice que, incluso aquí, si se dan cuenta, ya está adjetivizando, me está poniendo que es un atentado a los derechos humanos negar un servicio a una persona. Nadie está diciendo que se le está negando un servicio a una persona. Si se fijan cómo se empiezan a traslapar las cuestiones individuales con las institucionales, la institución le ofrece el servicio, pero hay ginecólogos, y yo conozco ginecólogos suizos, que es donde creo que ella vive, he estado en congresos con ginecólogos suizos, y hay gente muy religiosa, ginecólogos en Suiza, que no realizan abortos y jamás los harían. Entonces la institución está obligada a ofrecer el servicio, pero no todos los médicos están obligados a ofrecer ese servicio, y no es un atentado contra los derechos humanos. ¿Sí se dan cuenta cómo se empiezan a magnificar las cosas para que mi argumento tenga la razón? Eso es lo que no debemos hacer. Justamente digo, Quetzali sabe que la quiero mucho y la respeto, pero eso es exactamente lo que no tenemos que hacer. Y es que podríamos hablar podríamos hablar de la misma violación de derechos de la otra parte, ¿no, doctor? O sea, si tú me obligas a actuar en contra de mis propias convicciones, solicita un servicio. Por eso el gobierno está obligado a que en un hospital se ofrezca el servicio, pero yo no puedo obligar a mis empleados a que hagan algo que no lo creen. Como hospital estoy obligado a hacer un turno de trabajo en el cual los servicios se ofrezcan de manera homogénea, y que haya prestadores de servicio que estén capacitados, claro, y que estén de acuerdo en hacer el procedimiento. Y yo conozco médicos suizos, hay hospitales en los cuales va y se les dice a las personas, ¿sabe qué? Necesita esperarse porque el doctor X está haciendo una cirugía, está el doctor disponible, pero él no hace ese procedimiento, pero el siguiente doctor sí se lo hace, y el doctor viene y lo hace. Y eso existe en todos los países. Justamente Suiza es un país muy civilizado, y ellos no tienen ese tipo de discusiones. Tú nunca vas a ver en el periódico, el doctor X se negó a hacer un aborto. No, porque el hospital ofrece ese servicio, y hay 10 doctores que sí lo hacen y hay 10 doctores que no lo hacen. Ni siquiera es noticia. Es noticia en países como México o algunos otros países, incluso aquí en Estados Unidos. Es noticia porque aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, pues tomen un billete de aquí de Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice arriba? Cualquier billete. In God we trust. Uh-huh. Entonces, Estados Unidos fue fundado en el cristianismo, entonces, en el protestantismo. Entonces, es un estado que nació muy vinculado a la iglesia, y eso estorba. Ustedes vean países como Israel, Irán, Arabia Saudita, la India incluso, son países que tienen una vinculación, tienen una imbrincación entre la religión y la política educativa, la política de salud, la creencia de que hay superiores y hay inferiores. Eso está bien para nuestro contexto personal, si lo queremos creer, si queremos creer en Dios, queremos que hay un Dios que nos acompaña, nos guía y todo eso. Eso está bien de manera individual, pero no podemos hacer eso como política de salud, como política de educación, como política de Estado. Entonces, eso es realmente lo que tiene que existir en una nación, que se ofrezcan todos los servicios. Así es, doctor, sí, porque está uno de los principios justamente constitucionales en la mayor parte del mundo es también la libertad de culto, y puede ser un profesional en cualquier área y tener tus convicciones de culto. Incluso, por ejemplo, muchos médicos que hayan sido estudiantes de universidades católicas, pues obviamente tendrán desde luego los principios del catolicismo, y estarán ellos convencidos de que no pueden ser obligados a practicar un aborto, porque entonces están conculcando sus propios derechos, ¿no? Entonces ahí sí pasa a ser al contrario. Y en todo caso, si es, por decirlo así,
un caso de emergencia, como pone aquí también Quetzal, el médico lo que va a hacer es atender que la persona no muera, por ejemplo, si es un aborto, pero no va a practicar el aborto, le va a dar, digamos, los paliativos para que esa persona pueda salir de la emergencia y posteriormente a lo mejor otro médico ya atender el caso o el asunto, ¿no? Si son casos de emergencia, son distintos, ¿no? Si el riesgo, si el paciente tiene un riesgo de vida, es que esa no es justamente la discusión, por eso es muy bueno entender en qué caso se aplica la objeción de conciencia. La objeción de conciencia se aplica solamente en un tipo de abortos que se llaman abortos electivos. El aborto electivo es aquel en el cual la persona elige hacerse un aborto. Si está en riesgo la vida, entonces se aplica un principio de ética que significa el que primero vive. El que primero vive es el que tiene derecho a sobrevivir, es decir, si está en riesgo la vida de la mamá y el bebé, si es que no se interrumpe el embarazo, quien tiene derecho a vivir es quien vivió primero, y esa es la mamá. Eso es un principio de ética que quienes practicamos medicina lo conocemos muy bien. El problema es cuando es un aborto electivo. Así es, ahí digamos sí algo programado, ¿no, doctor? O sea, algo programado que no requiere una urgencia de vida o muerte. Ahí sí el médico está en todo su derecho de negarse y en todo caso, aunque el paciente llegara a demandar, el médico mismo está protegido por ese principio de la objeción de conciencia, que es un término jurídico, además, que es muy válido en todas las cortes claro. Entonces, por ejemplo, mundo, a ver, ¿no? Ante las leyes. Quetzali me está haciendo el favor de entrar en una argumentación y me parece extraordinario. Sí, aquí me sí, enriquece si la discusión. Quiere a un doctor y el doctor le niega el servicio, fíjense, ya estamos, primero, ya estamos adjetivizando y ya estamos poniendo cuestiones emotivas. Se niega el doctor a dar un servicio. Estamos hablando de un individuo, no de una institución. El doctor tiene derecho a elegir para qué procedimientos está capacitado y para qué procedimientos no está capacitado. Y eso existe en todos lados. Si un paciente en Suiza va a un hospital y dice, yo quiero que ese doctor me haga un aborto, eso no existe en ningún lugar. Y aquí dice que si lo demanda, le procede, pues sí procede, pero no va a ganar, pues, y no, eso no va a existir. Que sí lo puede acusar, pero no en el cual eso vaya a pasar, pero está bien. Yo entiendo que a veces nos encorajinamos por tener la razón, pero eso no existe. Si un paciente llega a un hospital y dice, yo quiero que me hagan un procedimiento, está bien. Si un paciente va a un consultorio de un médico privado, no puede obligar al doctor a hacer algo que el doctor piensa que no está capacitado, y es tan sencillo como escribir una nota médica y decir, yo creo que no estoy capacitado, voy a referir el paciente a mi colega el doctor X, porque creo que él le va a ofrecer un mejor servicio a la paciente. Con eso el doctor se quita de problemas. Eso no existe a nivel individual, pero a nivel institucional se le tiene que ofrecer a la gente, y por eso es bueno tener objeción de conciencia. No tiene nada que ver con emociones, con decisiones viscerales, no, es una cuestión de legalidad y de principios, y tenemos que respetarnos todos, tenemos que aprender a respetarnos, porque si no vamos a querer que todo mundo piense como nosotros, y eso no existe. Eso nos va a volver neuróticos y va a volver una sociedad muy agresiva y muy violenta, tanto unos como otros, y entre más nos polaricemos, menos vamos a encontrar, no un punto medio, porque un punto medio no existe. Vamos a emprender a aceptar que existen diferentes maneras de ver la vida. Así es, doctor. Sí, en el caso, por ejemplo, de negar el servicio, por ejemplo, dice de a un homosexual o a un indígena, bueno, ahí sí ya caes en el lado de la discriminación. Y exactamente, ahí estamos, ahí no hay objeción de conciencia. No, eso es un acto discriminatorio. Hay libros de acerca de la objeción de conciencia. Eso no es un acto discriminatorio. Aquí en Colorado hubo un caso muy famoso, no sé si lo llegaron a ver en México. Es un caso de un señor que hace unos pasteles aquí en Colorado, artísticos, que son muy cotizados. Es una estupidez, porque un pastel te cuesta $200, o sea, te cuesta 4,000 pesos, una cosa así. Y son pasteles de este tamaño, son pasteles para 4 personas. Es un tipo que hace pasteles artísticos, y llegaron una pareja de homosexuales, hombres, que querían casarse, y le dijeron a este individuo que les hiciera un pastel.
Y entonces, porque se iban a casar y le dijeron, ay, quiero que tenga este diseño y todo aquello. Y el señor dijo, ¿saben qué? Yo no creo en el matrimonio homosexual, no les voy a hacer el pastel. Lo demandaron y le ganaron aquí en Colorado. Y al tipo le cerraron su pastelería. Pero el tipo se fue a la Suprema Corte, obviamente hubo gente religiosa que lo apoyó y todas estas cosas. Y en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos ganó, porque a nadie lo pueden obligar a hacer algo dentro de su profesión en lo cual no cree como individuo. O sea, ese individuo tiene la libertad de decidir no hacer un pastel para X o Y. O sea, y le están negando el servicio como un ente privado. Pero esto no puede suceder en una institución. Si hubiera una institución, esto es algo ridículo, pero si hubiera una institución que se dedicara a hacer pasteles, una institución pública, una institución gubernamental, no le puede negar hacer un pastel a una pareja de homosexuales, a una pareja de indígenas, a una pareja de quien lo que sea, por sus convicciones personales, porque es una institución de gobierno. Un particular sí, porque un particular tiene derecho a... Y no puedes obligar a nadie a aceptar las cosas como tú quieras, ¿no? Con base en sus principios. Así es, doctor. O pongamos el caso, digamos, yo entiendo que por ese lado puede ser como médico que un homosexual, en su caso, te quiera decir, oiga, yo quiero que me des... no sé, hormonas, que me hagas una operación de cambio de sexo, y que ese doctor diga, sabes que yo no le entro a esto, mejor vete con un médico fulano de tal, ¿no? Ahí también, ahí sí, en todo caso, entraría en el caso de objeción de conciencia, no de discriminación, porque ese médico tiene el derecho a no dar ese tipo de tratamiento si no lo considera acorde a sus convicciones, ¿no, doctor? ¿Estoy en lo correcto? Así es, así es. O sea, en ese caso no sería discriminación. Mucho, y quiero repetirles, todo lo que les digo es con mucho respeto y es mi punto de vista. Claro, enriquecemos la discusión, doctor. Y cubrimos todos los supuestos. Yo he estudiado y por eso me atrevo a mencionárselos. Estoy leyendo el comentario de Luis Mendoza. Quiero que se den cuenta, no me acuerdo si todavía en México enseñan la materia de lógica y ética y todo eso. Pues ya la habían quitado, doctor. Ese fue uno de los grandes errores, justamente, que se retiró de los planes de estudio. Fíjense, civismo, Luis nos ética. Hace el favor de escribirnos en el chat y nos pone, odienme por esto, pero se imaginan si miles de niños no deseados no hubieran llegado al mundo, cuánto delincuente no existiera. Fíjense aquí cómo estamos confundiendo un ser humano que nunca vivió y ya lo estamos etiquetando como un potencial delincuente. Este tipo de razonamientos no los usen para cuando hablen del aborto. Traten de no utilizarlos. Traten de no utilizar adjetivos, traten de no criminalizar a un potencial ser humano. El problema es mucho más fuerte, el problema va mucho más para atrás. El problema va en que vivimos en un país en donde no hay educación sexual. Y algo que me parece muy grave, y si quieren este tema lo dejamos para la siguiente semana, el contexto que está tomando y está predominando en el mundo, no solo en México, que como se descuidaron los estados, es decir, los gobiernos, los países, se descuidaron y no quisieron educar sexualmente a su población porque las iglesias estaban metidas hasta acá, como no educaron sexualmente a su población, ahora quien está tomando la estafeta de la educación sexual, que no es educación, pero quien está tomando la estafeta de la ilustración sexual son las redes sociales y la pornografía. Y la pornografía es un problema de salud público mundial. Y es porque los estados han renunciado a una educación sexual constructiva. Si los estados hubieran aplicado una educación sexual constructiva y hubieran hecho a un lado toda esa creencia ideológica y religiosa, tendríamos menos niños no deseados, tendríamos menos embarazos no deseados, tendríamos menos abusos sexuales, no sé, a mí me tocaba ver en el hospital niñas de 8 o 9 años y algún día les platico, pues se los platico rápido, no me lleva más que un minuto. Me tocó ver el caso de una niña que llegó embarazada con 9 años y me senté a platicar con la mamá y le dije, oiga, ¿sabe qué? Pues digo, usted sabe quién abusó sexualmente de su hija porque pues es una niña de 9 años, es un abuso sexual para denunciarlo a la policía y proceder.
Me dice, ¿sabe qué, doctor? Yo no creo que sea un abuso, porque es la tercera hija que mi esposo embaraza. A una la embarazó a los 11, a la otra a los 10 y ahora a esta niña a los 9. Pero lo que pasa es que él solamente se tranquiliza así cuando lo hacen enojar y estas niñas le hablan muy feo. Nada más para que se imaginen la aberración. La mamá justificando el abuso sexual a las niñas y a las 3 ya las había embarazado. Y las hijas no eran hijas de ese señor, Claro. pero era su esposo. Entonces, cuando nosotros eduquemos a la sociedad, vamos a dejar de ver aberraciones como esas. Entonces, es una cuestión de educación, educación, educación. No es una cuestión de moralidad, de principios. Y sí De tenemos que religión. invitar a la iglesia y sí tenemos que escucharla un poquito, pero eso no puede ser una política de salud, porque si no van a seguir existiendo abusos, van a seguir existiendo manipulaciones. Y recuerden que la violencia y la tolerancia es un juego de un strike. Ahorita que está tan de moda el béisbol, es un juego de un strike. La violencia sexual, la violencia de pareja, la violencia de género, incluso en parejas heterosexuales, homosexuales, es un juego de un strike. Una persona que avienta un objeto, que golpea un objeto, tarde o temprano ese objeto va a ser la otra persona. Entonces, hay que educarnos mucho. La sociedad mexicana necesita mucha educación, necesita educación sexual, necesita educación de principios, pero no tiene nada que ver con la religión. Todo esto no tiene nada que ver con la religión, pero necesitamos educar mucho a nuestra gente para que dejen de existir este tipo de cosas. Pero no es un Así es. problema de que venga un gobierno a hacer algo. Tiene que haber mucha educación y tenemos que dejar de ver que el papá es el que manda, porque entonces estamos trasladando la religión en donde hay un Dios y eso lo trasladamos al contexto familiar, lo trasladamos al contexto de la amistad, entonces siempre hay uno que De las manda, siempre hay uno políticas. que domina, siempre hay uno que controla y eso no es cierto, la Claro. humanidad no es así, todos somos valiosos al mismo nivel, todos exactamente todos. Así es, doctor. Y es justo por eso que los políticos no le entran al tema, porque le sale contraproducente, ¿no? Se hace el planteamiento y entonces surge la unión de padres de familia y surge la iglesia y surgen las organizaciones, ahora sí que con todo derecho a decirlo, conservadoras, para decir que ahí no hay mayor derecho a educar a sus hijos que ellos mismos, ¿no? Por los temas que les parecen a veces que son no adecuados para que se manejen en la escuela, mientras que a nivel casa son temas tabú que acaban no tratándose y entonces sigue quedando el tema en el oscurantismo y los políticos no le entran porque desafortunadamente pues es impopular, ¿no? Le restan puntos y mejor se sigue quedando el tema ahí y seguimos pateando el bote y el asunto entonces, el vacío se llena, como bien tú dices, por las redes sociales, por el me dijeron, es increíble, ¿no? Que en estos tiempos sigamos todavía en este tipo de discusiones por asuntos que no tienen nada que ver justamente con las cuestiones de salud directamente y de ciencia, ¿no? Que son de educación y de salud. Mira, pues temazo, como siempre, por eso yo quería tocar el tema contigo, porque siempre tienes ese punto de vista inteligente y sobre todo informado, doctor. Te agradecemos enormemente por esta aportación y este punto de vista que nos haces aquí, nos aportas, y desde luego la opinión de todos ustedes que son los que enriquecen el tema y nos ayudan justamente a desmenuzarlo a profundidad. Gracias, querido Doc, como siempre, por esta intervención. Ahora sí que tienes intervenciones quirúrgicas aquí en Disyuntiva, doctor. Vas exactamente al punto donde debes operar. Operas, mi doc. Te mandamos un abrazo. Les mando un saludo y les agradezco a todos sus comentarios y lo hago siempre de manera muy respetuosa y pues probablemente con un poquito más de experiencia porque bueno, pues he practicado esta profesión más de 30 años y hasta el día de hoy no ha habido un paciente que se queje de mí. Pues no. Y nosotros entonces, menos, doctor, al contrario, y todos felicitándote. Ayer, no sé si tuviste oportunidad de escuchar el programa, ayer Día del Médico aquí en México, y todo el auditorio, te mandamos nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento, y además nuestra admiración, querido doctor, por estas intervenciones que haces aquí
cada semana. Gracias, doctor, por estas cátedras ilustrativas. Te mandamos un abrazo y que tengas excelente fin de semana, un fin de semana ahí ya prenavideño, que nos mostrabas que tienes ya por allá, ¿no? Con las nevadas ya de la temporada. Sí, este fin de semana, ayer y hoy hasta la madrugada estuvo cayendo nieve, cayeron ya, pues eran como unas 10 pulgadas de nieve, y ya como dicen allá en el rancho, ya está fresco. Eso, ¿verdad? Ya no tardarán en aparecer por ahí los adornos navideños para completar el cuadro. Aquí ya están, las tiendas ya están listas a todo, ¿verdad? Después, estamos ahorita en el Halloween, que se celebra aquí, pero ya después de eso ya vendrá la Navidad. Totalmente de lleno. Gracias, querido doctor, te mandamos un abrazo. Les mando un abrazo nos escuchamos a todos. la próxima semana, desde luego. Saludos a Pedro, le mandan también. Gracias, mi doc. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos. Continuamos aquí en Disyuntiva. Tómala.